la ponencia pueden estar escribiendo sus preguntas al respecto del tema aquí en el chat y al final de su ponencia vamos a estar con la retroalimentación. Ingeniera, Adelante. no sé si nada más me pueden comentar si ya pueden ver mi pantalla. Sí la vemos, doctor. Perfecto. Entonces, comencemos con el tema. Bueno, Sí, quisiera, adelante. gracias. Quisiera aclarar que la medicina crítica obstétrica, pues es otra de las vertientes de la medicina crítica en general, que ha ganado mucho auge en la última década. Y antes se tenía la idea errónea de que se pensaba, ¿no? Que es una paciente obstétrica, cuánto puede complicarse. Ahora se sabe, ¿no? La relevancia que son mujeres que pueden hacer patologías mucho más severas incluso que otros pacientes de áreas críticas. Además, hay una diferencia muy importante que creo que todos me darán la razón. Se trata de madres, se trata de mujeres que son mamás, son responsables de un bebé que acaba de nacer, que depende totalmente de él. Entonces, de ella, perdón. Entonces, salvar la vida de una madre puede evitar que se rompa la familia. Se imaginarán, yo tengo ya 12 años en medicina crítica obstétrica y nos ha tocado ver muchas rupturas familiares cuando la mamá fallece. Si la mamá fallece, la familia suele romperse. A veces los papás, el esposo de esta paciente que fallece, se acobarda de quedarse con el bebé y muchas veces son los papás de la mamá que falleció los que se quedan a cargo del bebé, pero entonces la familia se rompe. Vamos a hablar entonces de cómo monitorizar a la paciente. La plática está un poco más enfocada a médicos que no son de medicina crítica y que por lo tanto no hacen invasión, hacen monitoreo hemodinámico no invasivo. Obviamente en las terapias intensivas nosotros nos dedicamos a hacer un monitoreo más invasivo. Por eso es que la plática está enfocada más tal vez a ginecólogos y a otros médicos que atienden pacientes obstétricas, pero que no hacen monitoreo invasivo. ¿Y cómo podríamos hacer este monitoreo? Antes de comenzar, vean esta frase que me parece genial para este momento, que precisamente hablando de invasión y de monitorización, vea, dice, no todo lo que puede ser medido realmente importa. Hay cosas que podemos medir y no tienen importancia. Y hay cosas que debieran poderse medir y no se pueden medir. Es decir, por ejemplo, la gente que usa gasometrías podrán recordar que el ácido carbónico no se puede medir y lo medimos indirectamente a través del CO2. Entonces, es un claro ejemplo de algo que importa medirse, pero no se puede medir, ¿no? Y a veces, no sé, como medir algunas cosas que no tienen tanta relevancia, pues puede aportarnos datos, aunque en realidad no sirve para nada, ¿no? Bien, entonces, por el tiempo que tenemos de plática, trataré de irme con una velocidad que nos permita terminar con el tema. Para empezar, algunas generalidades. El término de monitoreo proviene del latín que es monere y se refiere a una significancia de recuerdo, señalo, advierto. Si lo analizamos, esta última significancia, me refiero al advierto. El objetivo del monitoreo es detectar oportunamente complicaciones antes de que se presente algo más severo. Entonces, ese es el objetivo de monitorizar a un paciente. Las personas que no estén tan involucradas con el monitoreo, en terapia intensiva, para nosotros considerar el ingreso de un paciente a terapia intensiva, implica que este paciente requiere un monitoreo intensivo. Es decir, necesitamos saber cuánto orina por hora, qué frecuencia cardíaca tiene, cuánto satura cada hora, incluso a veces cada minuto, cada segundo, cuando son invadidos los pacientes. Cuando se hace esto, podemos prevenir que algo sucede. Un ejemplo claro en obstetricia crítica y que puede ser aplicado a otros pacientes de trauma es, por ejemplo, tengo un paciente que acaba de ser operado y pasa al área de recuperación y de repente empieza con taquicardia. Inicialmente yo puedo creer que es por dolor, ¿no? Tal vez pasamos un analgésico y no cede la taquicardia. Y conforme observamos, como es un paciente que está monitorizado, el monitor me dice que la frecuencia cardíaca va en aumento, 110, 120, 130. Esto ya me está diciendo en el advierto
que este paciente se está empezando a complicar. Ya me sugiere que probablemente está sangrando y por eso el corazón trata de compensar y empieza a acelerar su ritmo, tratando de mantener la perfusión a los órganos, es decir, mantener la cantidad de oxígeno y de glucosa que el órgano requiere. Por lo tanto, podemos decir que la historia del monitoreo va desde la simple semiología, es decir, hay médicos de la vieja escuela o algunas personas que tienen alguna idea de la medicina y dicen, esa persona se ve pálida, ¿no? Eso ya te hace sugerir o te infiere que el paciente tal vez tenga algún grado de anemia, ¿no? Eso sería una semiología tradicional. Pero muchas veces para que un paciente llegue a ese estado pálido en su piel, necesita ya haber tenido una pérdida importante. En otras palabras, tal vez cuando lo veamos pálido es porque ya sangró mucho y la taquicardia se estaba presentando 3 o 4 horas antes de que el paciente empezara a verse ya pálido. Notaron entonces que el monitoreo nos permitió advertir que algo iba a suceder y en lugar de esperarnos a ver que el paciente esté pálido cuando ya está más complicado, el hecho de haberlo monitorizado todo el tiempo me permitió determinar que este paciente previamente ya estaba sangrando. Entonces, pasamos desde esta semiología tradicional hasta la instrumentación preclínica, por ejemplo, la que se da en las ambulancias cuando se traslada a los pacientes, e incluso vean, muy importante, presintomatológica. Es decir, puedo tener un paciente que él me diga que se siente bien, pero el monitor me está diciendo que no está bien. A veces es porque realmente el paciente no tiene síntomas y otras veces porque el paciente en su temor de confesarnos que se siente mal, porque él dice, si le digo que me siento mal, me van a querer operar otra vez. Él miente. Entonces, pudieran ser estas dos vertientes, pero podemos llegar entonces hasta la monitorización compleja como la que se hace en terapia intensiva y que aunque el paciente diga que se siente bien en caso de no estar sedado o no estar intubado, de todas maneras yo me voy a dar cuenta. Y creo que aquí es un punto importante hablando de medicina crítica. Muchas veces el paciente en terapia intensiva pues está intubado y está sedado, o sea, no puede ni hablar ni nos va a decir nada. Por lo tanto, requiere un monitoreo para que sea el monitor el que hable o el que sea la voz de un paciente que está intubado. Por eso vemos que es una interacción que podríamos aquí cambiar la palabra intensivista por hablar de un médico, una enfermera, un paramédico, alguna persona que se dedica a ver pacientes, la máquina y el paciente. Es decir, como lo mencionaba, esta máquina se va a convertir en la voz del paciente, que obviamente requiere una interpretación por alguien que sabe de monitoreo, ¿no? Y que pueda interpretar lo que al paciente le sucede. Entonces, eh, al final de cuentas, el monitoreo hemodinámico lo que hace es vigilar la hemodinamia. ¿Y qué es la hemodinamia? Pues la hemodinamia se refiere a este estudio de los principios físicos que regulan el flujo y la presión sanguínea. En pocas palabras, la llegada de sangre y de glucosa y oxígeno que transporta esta sangre a los diferentes tejidos del paciente. Haciéndolo de una manera muy sencilla, si un paciente tiene una perfusión renal adecuada, el paciente orina. Por lo tanto, si clínicamente este paciente no está orinando, puedo inferir que una posibilidad es que no está teniendo un flujo renal adecuado y por lo tanto no filtra y por lo tanto no produce orina. Ya esto me sugiere que en el paciente algo está sucediendo de manera inadecuada. Por eso podemos decir también que la hemodinamia es el estudio de los aspectos físicos relacionados con el movimiento de la circulación sanguínea a través del sistema cardiovascular con el objetivo de perfundir o nutrir a los diferentes órganos y que estos órganos puedan ejercer su función de manera adecuada. Entendamos entonces que el monitoreo es el conjunto de técnicas y procedimientos mediante los cuales el intensivista o el médico o la enfermera o el personal profesional de la salud puede identificar y evaluar los problemas fisiológicos potenciales. Ojo aquí, potenciales. El monitoreo puede permitir anticipar una complicación cuando lo estoy realizando de manera adecuada y cuando lo estoy interpretando de manera adecuada. Gracias al análisis oportuno de tendencias. Esto es muy importante. Las personas que hayan tenido la oportunidad de trabajar con Swan Ganz
El catéter Swan-Ganz, que es invasivo, recordemos que era una medida estática. Funcionó, claro, y aportó información importante, por supuesto, pero era un parámetro estático, no era dinámico, no me daba tendencias. El monitoreo actual tiene la importancia de hablarme de tendencias. O sea, me dice qué está sucediendo con el paciente. Tengo un paciente que está sangrando y empiezo a recuperar el volumen sanguíneo, yo espero que la frecuencia cardíaca vaya hacia el descenso, lo que me dice que mi manejo está bien. El lactato, si el lactato se está elevando, me está hablando que el paciente está teniendo un metabolismo anaerobio y por lo tanto me está diciendo que la perfusión o la nutrición del órgano en cuestión es inadecuada. El lactato está disminuyendo en un paciente con sangrado o con un choque séptico, me está diciendo que mi manejo es adecuado, ¿no? El lactato va con una tendencia hacia la disminución. Entonces vemos estas tendencias de los parámetros fisiológicos en comparación con los patrones pronósticos. Sabemos que hay rangos. Sabemos que, por ejemplo, hablamos de taquicardia cuando un paciente tiene más de 100 de frecuencia cardíaca, pero en un paciente que está postrado en cama debe ser menor de 90. Entonces, si yo veo 100 de frecuencia cardíaca en un paciente que está acostado, ya me sugiere que algo está sucediendo, porque no debe tener más de 90. Eh, pero una característica, notaron algunos conceptos que he mencionado, por ejemplo, catéter de Swan-Ganz o las curvas de catéter de Swan-Ganz, no son fáciles de interpretar. Y esto vuelve, por ejemplo, a catéter Swan-Ganz, un monitoreo hemodinámico no tan sencillo, no tan fácil de interpretar y que puede llevar a errores al médico. Por lo tanto, una característica del monitoreo, sea invasivo o no invasivo, es que debe ser sencillo de interpretar y debe ser lo más completo posible para que pueda brindar información personalizada de cada paciente de una manera inequívoca y de forma diferenciada y clara. Por supuesto, esto requiere interpretación por parte del médico, para lo cual es necesario un entrenamiento. Y vean, el maestro Pinsky, el maestro de la hemodinamia a nivel mundial, dice eso, ¿no? Que el monitoreo hemodinámico es una de las mayores herramientas diagnósticas disponibles para el cuidado agudo en los pacientes con alguna insuficiencia cardiovascular o que presentan cambios en el monitoreo y que nos pueden permitir con un tiempo adecuado dar una respuesta y hacer una intervención que evite que el paciente se siga complicando. Así pues, vean, dice el maestro, ¿no? Que estas son las premisas fundamentales de una monitorización, que exista continuidad y periodicidad regular del control, que exista un instrumento a través del cual se hace el control. Por eso aquí pueden darse cuenta que no necesitamos monitoreos tan complejos. Puedo tener un monitoreo sencillo, simplemente el llenado capilar o la frecuencia cardíaca o la curva de pletismografía, que la mayoría de lo que acabo de mencionar está disponible en todos los hospitales y es monitoreo no invasivo. Y que se tiene la disponibilidad de ellos, ¿no? Y observemos que entonces esta continuidad y esta periodicidad con la que se relevan los datos se haga automáticamente sin necesidad de evocarlos por el operador. Es decir, si yo necesitara estar monitorizando sin que el monitor por sí mismo me dé el dato o no active la alarma, no sería suficiente porque estamos de acuerdo que a lo mejor si erróneamente descuidamos un paciente crítico y nos vamos a tomar café, a lo mejor a las 2 horas que llegamos, efectivamente el paciente tiene hora y media que está mal, está en malas condiciones y tal vez la actuación del personal de salud ya es tardía porque el monitor no fue capaz de avisarme, ¿no? Esta es la ventaja. Uno de mis maestros, que yo creo que varios de ustedes lo conocerán, el maestro Briones, tiene una idea un tanto romántica de la medicina crítica. Él dice que un paciente una terapia intensiva es un paciente crítico con su médico al lado. Y yo platicaba con el maestro y le decía, de acuerdo doctor, pero la medicina actual y sobre todo la medicina crítica requiere de mucha tecnología, porque no podemos detectar algunas cosas de manera oportuna o tan temprana antes de que se presente de manera clínica. De ahí que se requiere el monitoreo. Entonces, debe haber también armonía entre la recogida, la comparación y la síntesis de los datos que se recogieron a través del monitoreo. Las características esenciales de una buena monitorización
debe ser personalizada sin detrimento para las normas vigentes, proporcional a la gravedad del paciente. Imagínense que un paciente llegara solamente con una infección de vías urinarias y le quiera yo colocar un catéter de Savant-Ganz. Es algo aberrante, ¿no? Que sea lo más simple posible de instrumentar, que cualquier persona pueda instrumentarlo, pueda instalar el monitoreo y que no corra riesgos el paciente. Muchos monitoreos, sabemos, requiere de invadir al paciente una línea arterial. Imagínense, alguien que no sepa colocarla puede dañar la arteria y generar daños si se coloca en la muñeca, y podemos generar una alteración en la circulación de la mano. Cuando el paciente, en caso de que logre salir con buenas condiciones del hospital o de la terapia en la que fue ingresado, imagínense, quedaría con secuelas en la mano por alteraciones que nosotros generamos por un daño en su arteria, en la arteria radial, por ejemplo, ¿no? Entonces, debe ser algo congruente y que sea lo menos riesgoso para el paciente. Que brinde datos sencillos para entender en tiempo real, que haga síntesis de los datos recogidos de forma clara en curvas de tendencia que permitan identificar patrones anormales, que ya habíamos mencionado, y que además se corresponda a los análisis de riesgo-beneficio y costo-beneficio. A veces hay monitoreos que suelen ser muy costosos y que el aporte que generan al paciente es minúsculo. Entonces, como hemos venido hablando de que al final de cuentas el objetivo del monitoreo es la perfusión ística, es decir, de los tejidos, esta perfusión o esta nutrición de los órganos está determinada por 3 elementos principales, que es el gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco está determinado a su vez por la frecuencia cardíaca y el volumen latido, y sabemos que el volumen latido está determinado por la cantidad de volumen intravascular que el paciente tiene. Es decir, aquí, si habláramos de una paciente, enfocándonos ya más en la obstetricia, si tuviéramos una paciente con preeclampsia, recordemos que en la preeclampsia la paciente tiene un daño endotelial. El daño endotelial y la disminución de la presión coloidosmótica favorece la fuga capilar. Por lo tanto, el paciente sería hipovolémico, no hemorrágico. Y si tuviéramos una paciente con una hemorragia obstétrica, tendríamos una hipovolemia hemorrágica. Por lo tanto, esto va a interferir en el volumen latido, y si interfiere en el volumen latido, el gasto cardíaco se va a caer. El volumen intravascular, además, determina la precarga. Erróneamente se confunde volumen con presión hablando de precarga. No olvidar que la precarga está determinada por el volumen, pero no es lo mismo. La precarga, recordar que se refiere a la tensión que se ejerce sobre la pared ventricular en la telediástole o la presístole. Entonces, si lo analizan, esta distensión que se genera sobre la presión, sobre la pared ventricular, perdón, es lo que va a determinar la cantidad de sangre que se eyecta. Entonces notaron que la precarga está íntimamente relacionada con la cantidad de volumen sanguíneo que el paciente posee. Por otro lado, cuando hablamos de la poscarga, vean, en obstetricia crítica, en las pacientes, por ejemplo, que son preeclámpticas, es muy característico en un trabajo que presentó el maestro Briones sobre el monitoreo con USCOM, un transductor que se coloca a través en el ángulo supraesternal, y se alcanza a colocar este monitor y nos dice la cantidad de resistencia que tiene la paciente. Es decir, en preeclampsia hay que recordar que las arterias tienen vasoconstricción. Esta vasoconstricción es igual a la poscarga, es decir, mecánicamente lo que se opone al vaciado cardíaco. Entonces, en preeclampsia, si yo tengo una paciente con hipertensión, es decir, con vasoconstricción, es decir, poscarga aumentada, se opone al vaciado, por lo tanto va a disminuir el volumen latido. La cantidad de sangre que se puede eyectar del corazón disminuye porque el paciente tiene aumentada la resistencia. Y si a esto aunamos que el paciente tiene fuga capilar, definitivamente se va a caer el gasto cardíaco. Entonces analizamos, si se cae el gasto cardíaco, la cantidad de perfusión que el paciente recibe en sus tejidos está disminuida. Pongamos el ejemplo del riñón. No está llegando sangre al riñón, por lo tanto el riñón no filtra y no produce orina. Entonces, si nosotros hicimos esta monitorización de que la paciente tenía las resistencias periféricas vasculares aumentadas, sabríamos, el monitor nos estaría sugiriendo que el tratamiento para este paciente es un antihipertensivo.
¿vale? Y este antihipertensivo generaría una vasodilatación que disminuiría la oposición del vaciado cardíaco y por lo tanto mejoraría el volumen latido y por lo tanto mejoraría el gasto cardíaco y tendríamos como resultado una mejor nutrición del órgano en cuestión y un mejor funcionamiento clínico de nuestro paciente. Entonces, recordar que de todo lo que acabo de mencionar, el organismo tiene mecanismos de compensación. En esta figura observamos que aquí estaría la zona de autorregulación. Es decir, si el paciente, por ejemplo, tuviera una tendencia a la hipotensión, ya sea porque le falta volumen o porque tiene una sepsis y hay vasodilatación, el organismo, mientras se encuentre en la zona de autorregulación, va a generar hipertensión para resolver esa hipotensión. Y lo contrario, si el paciente tuviera tendencia a la hipertensión, entonces el organismo buscaría generar una pequeña vasodilatación para hacer tendencia a la hipotensión irregular. Pero cuando el paciente se sale, es decir, rebasa los mecanismos compensadores del organismo, entonces, por ejemplo, en una hipovolemia, el paciente ya no va a poder generar la vasoconstricción necesaria y necesariamente hará hipoperfusión tisular. Y en el caso contrario, veamos, por ejemplo, en la hiperperfusión tisular, que se puede dar, por ejemplo, en los síndromes, aquellos, por ejemplo, en los post-reanimación. Cuando un paciente se hace una cateterización en el caso de un infarto y puede tener una reperfusión, esta reperfusión va a generar una hiperperfusión tisular que lo va a llevar a una oxidación. Y al final de cuentas tendrá fallo. O por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un aneurisma cerebral y tiene hipertensión, tiene riesgo al haber una hiperperfusión que se reviente este aneurisma y el paciente presente una hemorragia intracraneana. Entonces, de esto que acabo de hablar, veamos qué sucede cuando el paciente todavía puede compensar. Fíjense, por ejemplo, el paciente tiene aumento de la resistencia vascular sistémica, es decir, tiene hipertensión, tiene vasoconstricción. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la piel? El primer signo que vamos a observar en el paciente es una piel fría, pálida y diaforética. A nivel de las rodillas y pies, pues veríamos un llenado capilar retrasado. Por ejemplo, vean que si censáramos el pulso, los pacientes que están críticos, vamos a encontrar un pulso débil. Las personas que se dediquen a ver este tipo de pacientes recordarán que tomar una gasometría en estos pacientes es difícil porque no se siente el pulso. A nivel torácico, ¿qué sucede? Ya lo sabemos, taquicardia. A nivel respiratorio, al detectar el organismo que hay poco oxígeno, va a iniciar con taquipnea. Entonces, aquí observamos este ejemplo, ya lo mencioné, la oliguria, recordar los pacientes, en el caso del riñón, recordar los pacientes que es clásico, ¿no? A mis alumnos les suelo poner el ejemplo de que por qué las abuelitas decían que no fueras a meterte a la alberca después de comer, porque la perfusión está dirigida a nivel intestinal. Entonces, si nos vamos a nadar, la sangre que estaba a nivel digestivo para la digestión se va hacia los músculos para tratar de poder hacer el ejercicio de natación y por lo tanto al rato vamos a estar vomitando porque se genera una indigestión por hipoperfusión del tejido. ¿Por qué mencionamos esto? Porque aquí se pueden dar cuenta que cuando esto sucede, cuando ya está el mecanismo compensador, el monitor lo pudo haber detectado antes de que diera evidencia clínica. Es decir, cuando nosotros ya estamos viendo la oliguria, la taquipnea, la taquicardia o el ilio, probablemente el paciente ya llevaba 1 o 2 horas de hipoperfusión y entonces clínicamente trata de compensar. ¿Ok? Esa es la relevancia en este punto. Por otro lado, para llegar al punto clave de este tema es que hay que saber que hay en el monitoreo métodos invasivos, métodos mínimamente invasivos y métodos no invasivos. Obviamente nosotros nos vamos a enfocar en los no invasivos para la plática. Y estos métodos no invasivos pueden ser estáticos o dinámicos o continuos. Es decir, habíamos mencionado que, por ejemplo, aquí quisiera, aunque es un poco invasivo, quisiera, sobre todo para el personal que hace la medición de PVC, recordar que una PVC aislada pues no me da muchos datos. A lo mejor el paciente tenía de por sí hipertensión pulmonar, entonces la PVC me va a dar alta.
Pero si a este paciente yo lo monitorizo, es decir, le mido la PVC cada hora, entonces ya tengo una tendencia. Es decir, mido una PVC y me da 8 y empiezo a hidratar a un paciente o empiezo a transfundirlo en una hemorragia obstétrica. Y de repente este 9 se mantiene en 9, 9, 10, 9, 11 y de repente me da 16. Ahí tiene relevancia. ¿Por qué? Porque me está sugiriendo que estoy pasándome de volumen. En el monitoreo me está sugiriendo que el paciente le falta una contracción cardíaca tal vez adecuada para poder eyectar el volumen que yo estoy metiendo. Y entonces yo generaría un edema agudo pulmonar. Lo contrario, estoy pasando volumen y la PVC está en 9, 9, 9, de repente el paciente ya no orina y la PVC se cae, me da, no sé, 3, tiene una variación de más de 5 centímetros de agua, entonces me sugiere que es hipovolemia y cuadraría perfectamente, ¿no? El paciente ya no está orinando y la PVC se cayó, entonces me sugiere que falta volumen y por lo tanto el paciente no tiene una perfusión renal adecuada. Esto es muy frecuente en paciente con hemorragia obstétrica, en pacientes con preeclampsia o en pacientes con sepsis. Recordar que en sepsis hay fuga capilar y la fuga capilar genera hipovolemia principalmente intravascular. Entonces, mencionando algunos tipos de monitoreo, veamos las diferencias, ¿no? Vean, si habláramos, por ejemplo, un catéter de la arteria pulmonar, es una técnica que ya está muy validada, se sabe lo que sucede. El problema es que es un sistema muy invasivo y requiere de un entrenamiento especial para saber colocarlo. Y habíamos dicho que me va a dar un parámetro aislado, o sea, no me da una tendencia. En el caso, por ejemplo, de el pico, tiene la ventaja de que da información continua de múltiples variables. Me puede hablar de las mediciones de los volúmenes, sabemos que esto es muy importante en medicina, pero otra vez puede ser un método invasivo, ¿no? Veamos que además en Swan-Ganz, si nos regresáramos al catéter de la arteria pulmonar, pues se requiere que la persona tenga un entrenamiento para comprender qué me está diciendo la curva. Si no sé interpretar la curva, no sirve el monitoreo. Otros sistemas como el ITCO, pues es poco invasivo, pero sí requiere una vía, ¿no? Como la arterial o la venosa. Al ser un sistema invasivo, aunque lo sea poca medida, pues no todos los hospitales van a contar con este tipo de recursos, ¿no? Entonces, eso dificulta su utilización. Algunos otros monitoreos o técnicas de monitoreo, por ejemplo, hablar de FlowTrack, de Volumen View, de Mosquer. Unos, por ejemplo, en el caso de Netflix, es tal vez no invasivo, pero no ha sido validado de la misma manera, por ejemplo, que catéter Swan-Ganz. Y ahora, si hablamos de técnicas, por ejemplo, la bioimpedancia o la bioractancia tienen la ventaja de ser no invasivos. Aquí es el punto que nos interesa. Aquí el paciente solamente requiere de la colocación de parches que se ponen para medir la resistencia del flujo. Obviamente esto requiere técnicas especiales que lo podría interpretar mejor un biomédico, pero lo que a nosotros nos interesa es el punto clínico. Se observa a través del monitor cómo pasa el flujo entre estos parches, es decir, parches que se colocan en cuello y en tórax y vemos la resistencia. Y esto nos va a permitir tener un monitoreo continuo del paciente, pero con una gran ventaja, que el monitoreo es no invasivo. Entonces, casi cualquier persona podría colocarlo. Su interpretación pues también va a requerir un poco de la experiencia, de la experiencia y de la sapiencia de la persona que está colocando el monitor. Pero una ventaja sería, y creo que me darán la razón, un catéter Swan-Ganz, si no lo sé interpretar, tiene además la desventaja que hay que invadir al paciente con el riesgo de lesionar una arteria, una vena y generarle un hematoma o incluso la muerte del paciente si no se sabe colocar el catéter. En cambio, aquí notaron que, aunque no se supiera interpretar, pues no implica ningún riesgo para el paciente. Ahora, pues estamos de acuerdo que si estamos en un lugar en donde se cuenta con estos recursos, pues lo que sigue es capacitar al paciente, ¿no? Perdón, al personal de la salud para que sepa interpretarlo y pueda dar una intervención y un manejo en el paciente como lo habíamos venido comentando.
Algunos otros, vean, por ejemplo, hablar del Doppler esofágico, pues también va a requerir pues una interpretación adecuada y además pues son caros y no todos los pacientes van a poder ser candidatos a hacerlo. En cambio, otro que es sumamente importante es el USCOM. El USCOM funciona con un transductor, como les había comentado, que se coloca de manera superior al esternón y se espera viendo la forma de latido y esta forma de latido el monitor lo interpreta y nos da ciertos valores. Por ejemplo, de los más importantes en obstetricia. Vean la relevancia de esto. Hablando de USCOM, por ejemplo, en preeclampsia. Hacemos una medición precarga, me refiero antes de pasarle volumen al paciente, y vamos a observar que tiene aumento de la resistencia vascular periférica. Por ejemplo, puede llegar a más de 2.500, 3.000, 4.000. Esta resistencia pues es la que está generando la hipertensión, pero muchas veces en algunos pacientes esta vasoconstricción o este aumento de la resistencia se debe a que el paciente tiene hipovolemia. Entonces, en el Hospital General de México, con el personal de enfermería que trabajamos muy de cerca en el área de choque, se hace el monitoreo inicial y después del monitoreo inicial se canaliza al paciente y se pasa una carga de cristaloide. Una vez que se administra la carga de cristaloide, se vuelve a medir un USCOM postcarga y ahí observamos cómo muchas veces disminuye la resistencia vascular periférica porque el paciente ya tiene volumen. Aquí en este caso yo recomendaría que si cuentan con el recurso, lo ideal sería administrarle al paciente coloide, principalmente albúmina, porque se mantiene más de 12 horas de manera intravascular, a diferencia de las soluciones cristaloides, que se van a fugar en menos de una hora. O en 5 horas prácticamente vamos a tener 5 mililitros de la carga que hayan pasado. Pero además, en el USCOM me daría la ventaja de que si el paciente no responde a la carga, es decir, tomo un USCOM post-carga y se mantiene prácticamente igual, entonces significaría que el paciente es candidato a un antihipertensivo para favorecer la vasodilatación. Entonces, de esta manera se están dando cuenta cómo el monitoreo no invasivo puede dictar el tratamiento en el paciente y con menor riesgo para el paciente y además evitando que llegue a zonas de mayor complicación. Aquí observamos algunas variables, ¿no? Por ejemplo, vemos el monitor de Pico Plus y ven cómo nos está dando algunas variables como son la presión arterial, las resistencias vasculares, la presión arterial media, la saturación, la variabilidad, pero además observar, vean cómo esto lo podemos interpretar nosotros, las curvas. Viene aquí más adelante una que veremos sobre la platismografía para una interpretación. Otros, pero vean, por ejemplo, cuando hablamos de algunas marcas como Edwards y usar monitores como Vigileo, pero algunos tienen la desventaja que necesitan la colocación de un catéter. Además de ser caro, representa un riesgo para el paciente y sabemos que no todo el personal de la salud se dedica a la invasión. No me voy a detener en hablar de valores, no sé si Medical Expo después comparte la presentación, pero solamente mencionaremos uno, ¿no? Vean aquí las resistencias arteriales o el índice de trabajo del ventrículo izquierdo. Pero si habláramos, por ejemplo, en un paciente que tiene, hablando de su índice sistólico, vean que, pero este requiere una monitorización invasiva, sabemos que una variable que salga de este rango y que el monitor me lo está expresando, ya me permite hacer una intervención. Hablando de uno no invasivo, hablábamos de las resistencias vasculares sistémicas. Vean, por ejemplo, un paciente que tiene más de 4.000, cuando se hace la medición inicial, es no invasivo. Vean, tiene la ventaja que paso el volumen, como dije, paso una carga de un coloide, tal vez albúmina, y tal vez el paciente disminuye de 3.500 a 2.700. ¿Por qué es importante esto? Porque notaron que si está fuera del rango, sigue con hipertensión, pero es muy poco, entonces también me va a determinar los miligramos del antihipertensivo que voy a utilizar. Es decir, por ejemplo, aunque la guía me dice que yo pasara 5 miligramos de hidralacina, si yo paso esos 5, voy a llevar al paciente tal vez a una normotensión en el mejor de los casos y en el peor de los casos lo llevaría a una hipotensión. Recordar que si el paciente ya tenía algún grado de edema en el órgano y yo lo llevé a hipotensión, entonces no va a perfundir adecuadamente. Esta es la importancia de saber estos valores. Obviamente requiere entrenamiento, saber estos valores
y poder interpretarlos a la hora de decidir una acción sobre el paciente. Otro parámetro que vean es sumamente sencillo, es el índice de choque. Entonces, ya habíamos mencionado que si un paciente tiene una frecuencia cardíaca aumentada, me está sugiriendo que algo está mal. Puede ser dolor, puede ser simplemente que está estresado, que me acerque con él con un objeto punzocortante para tomarle una muestra. Tiene miedo, pero no tendría por qué caerse la presión arterial. Entonces, si el paciente tiene aumento de la frecuencia cardíaca, pero se está cayendo la presión arterial sistólica, es decir, tengo una presión arterial sistólica menor a 90, aquí quisiera que también se comprenda algo. Si yo tengo una paciente con hipertensión, es decir, es una paciente preeclántica, en teoría ya está diagnosticada, y me empieza a hacer normotensión, es decir, tal vez tiene 100 de presión, pero ella tenía 180 y no le he dado antihipertensivos y empieza a hacer tendencia a la hipotensión, ahora con taquicardia, ella está enmascarando el choque, porque es hipertensa. Entonces, notaron que esto requiere de interpretación, ¿no? No es tan sencillo, pero el ir haciendo familiar el monitoreo no invasivo con los pacientes y obviamente con el personal de salud, que es el que lo va a interpretar, va a permitir que se tomen acciones antes de que el paciente se complique más. Hay variables como el índice de choque modificado, solamente no olvidar que la paciente obstétrica, que es una diferencia del paciente obstétrico, del paciente crítico polivalente, es que algunas de sus variables están alteradas. Por ejemplo, es posible que mantenga la presión arterial porque la paciente es hipervolímica. O sea, tal vez está mal el paciente, pero no cae por completo la presión arterial porque la paciente de por sí es hipervolémica. Y si además tiene preeclampsia, imagínense, podría tener una paciente con un choque hemorrágico, pero que está enmascarado por una preeclampsia, ¿vale? Entonces, requiere de mucha interpretación. Aquí les hablábamos, por ejemplo, cuando hablamos de la variabilidad petismográfica. Recordemos que el punto superior es monitoreo no invasivo también. Colocamos esto en el paciente y vemos, nos empieza a dar la curva. Si el paciente tiene en el punto del cenit, en el punto más alto, está muy alto, implica que es el resultado del pulso. Pero si en la onda diastólica está muy abierta, es decir, esta rampa está muy abierta, me está sugiriendo que el paciente tiene algún grado de alteración hemodinámica que está favoreciendo que se abra la presión de pulso. Entonces, esto me estaría sugiriendo que el paciente puede tener algún grado de aumento del consumo de oxígeno y después, cuando regresa en la presión diastólica, tiene una disminución en el consumo. De ahí que se abre la curva. Es decir, en un paciente que tiene una curva adecuada, debe haber una distancia entre el punto más bajo y el punto más alto regular. Cuando el paciente empieza a tener por pletismografía un pulso muy abierto o lo contrario, un pulso muy cerrado, observen que esta es una distancia normal y en una en la que está disminuida y en una en la que está aumentada. En ambos casos, sin monitorear de manera invasiva al paciente, podemos entender que el paciente va con tendencia hacia una alteración hemodinámica, probablemente por disminución en el volumen que cierra la curva o por un aumento en la presión que aumenta el pico máximo o el más alto en el paciente en la curva de ritmografía. Es otra variable que podemos utilizar. En general, tratando ya de acortar el tema, debemos observar que el paciente tenga coherencia hemodinámica, es decir, que lo que sucede a nivel de la microcirculación sugiere la macrocirculación, es decir, el paciente perfunde bien, a lo mejor en la curva de plitesmografía vi que perfunde bien, y macroscópicamente yo puedo ver que el paciente orina. Eso tendría una coherencia hemodinámica, ¿no? Que algo sucede a nivel de la microcirculación y sucede a nivel de la macrocirculación. Lo contrario, ¿no? Tengo un paciente que tiene hipovolemia, pero no hace taquicardia. Entonces, eso es una incoherencia hemodinámica, ¿no? Que el paciente, a pesar de que está faltando la perfusión, el paciente no responde con un mecanismo compensador, por ejemplo, con taquicardia, ¿no? Eso nos permite algunos patrones. Así pues, tendríamos
los 4 patrones de la incoherencia hemodinámica, ¿no? La heterogénea, aquella en que los capilares están obstruidos con capilares perfundidos, es decir, en algunos lados sí oxigena y en otros no. Por eso es una heterogeneidad con una incoherencia hemodinámica. Hemodilución, aquí tener cuidado, muchas veces en los servicios de medicina crítica, de anestesiología o de urgencias, se exagera en el volumen que se mete al paciente y lo llevamos a una hemodilución. La hemodilución pues se refiere a que hay un aumento de la distancia entre los eritrocitos por el exceso de volumen. La vasoconstricción, pues que está muy relacionada con el taponamiento, pues se refiere a una estasis del flujo microcirculatorio de los eritrocitos. Esto va a llevar a falla circulatoria, ¿no? Porque hay una resistencia al flujo en los vasos en donde no se está permitiendo el flujo. Y por último, en la última incoherencia hemodinámica, el edema, ¿no? En el que hay una disminución de la hematosis, por ejemplo, a nivel pulmonar, porque hay un aumento o un grosor aumentado de la membrana alveolo-capilar que no permite que se dé la hematosis de manera adecuada, ¿no? Y aquí veríamos los diferentes patrones en un esquema, lo que acabo de mencionar, que es lo mismo, solamente mencionar, por ejemplo, vean, en la hemodilución, aumento de la distancia entre los y eso pues impacta en la perfusión. Recordar entonces todo esto que hemos mencionado, ya descrito por el padre de la hemodinamia, el doctor Pinsky, que precisamente si ustedes no olvidan estos 5 puntos, podemos anticiparnos y poder tratar pacientes. Las 5 verdades de la hemodinamia: una, que la taquicardia nunca es buena, que la hipotensión siempre es patológica, que la presión venosa central solo se encuentra elevada en la enfermedad, que no existe gasto cardíaco normal. Eso aplica más para las pacientes obstétricas que son hipervolémicas. Esto dependerá de la talla, el peso, el sexo y la edad del paciente. Y que el edema periférico solo es de importancia cosmética. Esto se refiere a que cuando no está acompañado de inflamación, muy probablemente no significa otra cosa, por ejemplo, en obstetricia, más que la paciente pues tiene disminución en la perfusión adecuada, pero porque la paciente tiene alteraciones vasculares. Y por último, mencionar, vean que precisamente hablando de monitoreo, el futuro del monitoreo hemodinámico tiene como objetivo el ser continuo, fidedigno, de fácil interpretación y que correlacione adecuadamente con los parámetros fisiológicos del paciente en cuestión, además de ser complementado con las resultantes metabólicas. No olvidar que una cosa es lo que me dice el monitor y otra cosa es lo que yo puedo encontrar si tomo una biometría hemática o una química sanguínea en el paciente, que en conjunto representan el estado real del paciente en una unidad de tiempo con la menor lesión, es decir, que no sea invasivo, posible para el paciente. ¿Vale? Eso sería lo ideal en el futuro del monitoreo hemodinámico. Y pues las conclusiones de esta plática, por lo que alcanzamos a ver, por supuesto es un tema mucho más extenso. La clínica, ya dijimos, el que el paciente esté pálido, por ejemplo, o la oliguria, la clínica es una herramienta útil para el monitoreo hemodinámico. Solamente no recuerden, como lo dicen los clásicos, el ojo no ve lo que la mente no sabe. El médico debe tener un entrenamiento para poder reconocer y que el ojo no ve. El lactato es un reflejo bioquímico del metabolismo anaerobio. El mejor monitoreo es el que usted sepa interpretar y que por supuesto cuente con él en su hospital. Mencioné algunas opciones, hay muchas más. El ultrasonido está ganando mucho terreno para el monitoreo hemodinámico y no hay un solo monitoreo hemodinámico en la actualidad que no tenga ventajas y desventajas. Todos y cada uno tienen ventajas y desventajas. Para concluir, muchas veces cometemos errores. Hablábamos al inicio sobre la importancia de la muerte de una mujer, y sobre todo cuando se trata de una madre. Y vean lo que decía el maestro Briones en Muerte Materna y Medicina Crítica, publicado para la revista de la Asociación de Medicina Crítica y Terapia Intensiva desde el 2011. Decía él que a veces, porque somos ignorantes, la mujer críticamente enferma, muchas veces con su vida, da fe de nuestra incapacidad. Sería todo. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, doctor. Un tema sin duda interesante. Tenemos muchos participantes y con ello tenemos también algunas preguntas para si nos pudiera responder algunas. Con gusto. Perfecto. La primera pregunta es de Maribel Merino. Dice, yo tengo duda en algo básico, pero muchos manejan parámetros diferentes. Me gustaría saber
¿cuál es la frecuencia cardíaca normal en adultos? Ok, no coincido tanto con que sean parámetros diferentes, ¿no? La frecuencia cardíaca sabemos que en el adulto de 60 a 100 es correcta, en un adulto, pero en un adulto sano. Estamos hablando de pacientes. Si yo tengo un paciente que está acostado, debe tener una frecuencia menor de 90 porque recordemos que esto va a influir en la presión arterial. Pero si el paciente está acostado, pues no necesita por qué hacer una frecuencia mayor de 90. No olvidar en los parámetros para diagnosticar SIRS. Si alguien tiene polémica con esto, SIRS sigue siendo vigente a pesar de todo lo que sucedió con el tercer consenso de sepsis. Sigue siendo vigente SIRS, sigue siendo aceptado. En la definición de Jan-Louis Vincent todavía menciona que es importante para cuando hablamos de respuesta inflamatoria hablar de SIRS. Y en SIRS, recordemos que precisamente dice uno de los parámetros o uno de los criterios para diagnosticar SIRS es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca mayor de 90. ¿Por qué 90? Por lo que acabo de mencionar. El paciente está ajustado, no debería tener más de 90. ¿Sí? De acuerdo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también de Fernando Villegas. Dice, ¿cuál sería la línea de pasar de un monitoreo no invasivo a un monitoreo invasivo? Me parece muy correcta esta pregunta para el tema. Precisamente si yo no estoy acostumbrado o no me dedico a medicina crítica y el monitoreo no invasivo me empieza a decir que no está respondiendo el paciente, es decir, empiezo a decidir el manejo del paciente y estoy haciendo el monitoreo no invasivo y empiezo a dar tratamiento. Por ejemplo, el paciente tiene taquicardia y considero que está sangrando. Empiezo la reanimación, en teoría yo ya cerré la llave. No olvidar que lo más importante, yo me dedico a terapia intensiva, pero quisiera aclarar si hay gente del área quirúrgica, también soy quirúrgico, lo menciono que no olvidar que el punto más importante, por ejemplo, en hemorragia o en sepsis, es quítale el foco infeccioso o detén la hemorragia. Si el paciente sigue sangrando, no sirve lo que hagas. Lo primero es la maniobra quirúrgica, que el quirúrgico detenga el sangrado y ya de ahí continuamos el manejo del paciente. Entonces, en este punto, se supone que ya cerramos la llave. El paciente ya no está sangrando. Tengo un monitoreo continuo del paciente y observo que este monitoreo me está diciendo que el paciente sigue empeorando, es muy probable que siga sangrando. Ahí tendré yo que recurrir, por ejemplo, a un ultrasonido FAST para que me diga si efectivamente está sangrando. El protocolo dice, paciente con evidencia de sangrado clara es igual a quirófano si tiene inestabilidad hemodinámica. Tengo un paciente con inestabilidad hemodinámica y el sitio de sangrado no es claro, es igual a FAST. A un FAST, un ultrasonido rápido para ver si hay sangrado. Si el ultrasonido FAST es positivo con inestabilidad hemodinámica, es igual a quirófano. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica con un FAST negativo, es igual a terapia intensiva. Tiene que entrar a monitoreo. Entonces, si en este punto, cuando yo estoy tratando al paciente, observo que no respondo y ya descarté la posibilidad de sangrado o ya quité el foco infeccioso, entonces ya no es el foco infeccioso lo que está generando el cuadro de inestabilidad hemodinámica o la hemorragia, sino, por ejemplo, en sepsis ya es toda la cascada de la tormenta de citocinas que se volvió tan famosa en COVID, que eso ya estaba publicado muchísimo tiempo antes, pero la tormenta de citocinas probablemente está generando la vasodilatación. Entonces, si mi monitoreo no invasivo me está diciendo que el paciente no está respondiendo, en ese momento el médico que esté a cargo del paciente tiene que pedir apoyo al servicio de medicina crítica para que se decida el monitoreo invasivo, porque el monitoreo invasivo no solo implica el monitoreo por sí mismo, sino además implica que se pueden utilizar medicamentos que son vasoactivos y que tienen que pasarse a través de catéteres, obviamente intravasculares, y ya no se pueden manejar a través del monitoreo no invasivo. Entonces, cuando el monitoreo no invasivo me está sugiriendo que el paciente está empeorando, es el momento para activar un código, ya sea un código infarto, un código stroke, un código tóxico, un código mater, un código oro, etcétera, ¿no? Y si es urgente, hay que vocearlo para que baje el equipo de medicina crítica y se encargue ya se haga cargo del paciente, porque ya requiere cuidados intensivos. Si el monitoreo en mi paciente con cierto padecimiento va hacia la mejoría, es decir,
por ejemplo, en la pletismografía se empieza a cerrar la diferencia entre el punto máximo y el punto mínimo, me sugiere que mi tratamiento es adecuado y el paciente va con una adecuada respuesta. No necesitaría pasar a un monitoreo invasivo, ¿no? Esa sería la respuesta. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Juan Monroy. Él pregunta que si usted, doctor, particularmente ha probado el monitoreo del PBI que da la tecnología Máximo. Sí, yo al menos de Máximo, yo no, personalmente no la recomiendo. En el caso de Máximo, mucha gente se basa todavía en el monitoreo, por ejemplo, de la hemoglobina que Máximo la puede dar en tiempo real. Y yo no lo recomiendo porque cuando un paciente sangra, por ejemplo, a lo mejor en otro tipo de patologías, tal vez sepsis pudiera servir, pero en el choque hemorrágico no sirve. En el choque hemorrágico, la hemoglobina, ahorita que hablamos sobre la incoherencia y las incoherencias hemodinámicas, un paciente que ha sido sobre reanimado va a tener una distancia entre los eritrocitos mayor. Entonces, el máximo me puede decir que el paciente tiene una disminución de la hemoglobina por la distancia en los eritrocitos y no es real. Por lo contrario, si el paciente está hipovolémico, se acorta de manera anormal la distancia entre los eritrocitos y el máximo me va a decir que tiene más hemoglobina de la que en realidad tiene. Entonces, yo lo he utilizado y me ha tocado ver cómo cambia. Es decir, tengo un paciente con hemorragia y conforme lo pasamos a hidratar, porque el máximo me dice que la hemoglobina está bien, empezamos a iniciar la hidratación y empieza a disminuir la hemoglobina. Entonces, inicialmente no se transfundió al paciente porque Máximo decía que la hemoglobina estaba en un valor adecuado y conforme se empieza a hidratar al paciente y empieza a aumentar la distancia entre los eritrocitos, entonces ahora me dice que yo lo transfunda. Pero si desde el inicio el paciente requería sangre, cuando yo ya metí volumen más la sangre, ya pude sobrecargar al paciente. Hay un mayor riesgo de llevarlo a una lesión pulmonar o transfusión o a una sobrecarga, una lesión por sobrecarga, también a nivel pulmonar. ¿Qué desventaja tiene eso? Que un paciente que a lo mejor ya lo habíamos estabilizado, si le generé un edema agudo pulmonar, ahora va a requerir intubación. Entonces, a mí en lo personal, no me agrada mucho Máximo. Aquí en la terapia de Mónica Pratellini llegó a sugerirse su uso y mencionamos que no nos parecía que pudiera ser la mejor opción, sobre todo en el tipo de pacientes que nosotros vemos en obstetricia crítica, porque generalmente son sangrados brutales. No sé si hay gente aquí que se dedica a manejar eso. Cuando nosotros tenemos pacientes que sangran 2 litros, 3 litros, desafortunadamente tengo que decirles que esto es para principiantes, ¿no? 2 litros, 3 litros no es mucho. En Mónica Pratellini son sangrados 5 litros, 6 litros. Tuvimos una de Valle de Bravo con 12 litros de sangrado, nos hizo 4 paros cardiorrespiratorios y en 60 días la paciente salió viva de la terapia intensiva sin ninguna lesión cerebral, pero insisto, ahí el máximo no me hubiera servido mucho para este tipo de pacientes. Esa sería la Perfecto. respuesta. Muy bien. Bueno, y tenemos una última pregunta. Fernando Villegas pregunta, ¿qué solución utiliza en hipovolemia? ¿Cristaloide o coloide? Ok, primero dependería de la patología, pero lo que sí les puedo mencionar es que los coloides actualmente están en desuso, salvo albúmina, en general están en desuso. Por ejemplo, en una paciente con hemorragia, apenas tuvimos una paciente de un acretismo placentario y le comenté a la anestesióloga porque escuché cuando ella indicó que se le pasara una poligelina, le comenté, no, es una hemorragia masiva, si tú inicias poligelinas vas a llevar a la paciente a coagulopatía y es más difícil controlar el sangrado. La recomendación, si en caso de hemorragia, es dirigirla ahora con el protocolo de transfusión dirigida, ya no masiva, sino un protocolo de transfusión dirigida. Si se cuenta con tromboelastografía o tromboelastometría, es mejor aún, se hace una transfusión dirigida. Ahora, si yo tuviera un paciente que no es hemorragia, su patología es por una hipovolemia no hemorrágica, yo le recomendaría al médico que hizo la pregunta ver la gasometría. Si en la gasometría el déficit es menor a 10, es decir, el bicarbonato a lo mejor está superior a 18, yo recomendaría cristaloides, porque no es mucho el déficit. Pero si tiene el doctor un paciente con un déficit mayor a 10,
no lo van a alcanzar con cristaloides. Es decir, vamos a generar un edema agudo pulmonar antes de alcanzar al paciente. Entonces, ahí la recomendación sería mejor meterle al paciente coloides, de preferencia albúmina, si es que la hipovolemia es muy severa, porque va a permitir que el paciente sea rehidratado sin necesidad de meter tanto volumen. Ahora, una última recomendación, ya siendo un poco invasivo, además de las mediciones que dimos, un parámetro para decidir si se está hidratando bien al paciente es ver la distensibilidad o la colapsabilidad de la vena cava a través de ultrasonido para saber si al paciente le sigue faltando volumen, al mismo tiempo que estaríamos haciendo un ultrasonido pulmonar para ver que no nos estamos excediendo de volumen, pero también recomendaría de manera invasiva tomar una gasometría. Y si en la gasometría yo observo que se está aumentando el valor de bicarbonato, es decir, me empiezo a acercar por lo menos al 20 o al 21 de bicarbonato, o el déficit de base, tenía yo una paciente con -15 y ahora la tengo ya en -12, -13, tal vez hasta -9, implica que el tratamiento que estoy dando es adecuado. Ahí en ese momento, cuando llegué al -9, ya podríamos cambiar otra vez a cristaloide para no seguir metiendo coloide, porque ya el déficit de volumen ya no es tan amplio, ¿no? Ya no es necesario meter tanto volumen en el paciente. Siempre en caso de contar con el recurso, con el ultrasonido, en caso de que no, un catéter que pueda ver la PVC, en caso de no contar con algo más sofisticado, o simplemente, como lo dijimos, ver la curva de la pletismografía para saber que no nos estamos excediendo de volumen. Una forma de saberlo sería ver que el paciente empiece a desaturar, y eso me diría que me estoy excediendo de volumen, estoy generando un edema agudo pulmonar y el paciente empieza con datos de hipoxemia. Eso sería, ingeniero. Perfecto. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por responder estas preguntas, por su ponencia. Hemos recibido buenos comentarios acerca del tema, que excelente ponencia. Recibimos comentarios pues de toda la República Mexicana, entonces le agradecemos infinitamente a nombre de los participantes y a nombre del equipo de Medical Expo. También para comentarles, por ahí nos han escrito en el chat sobre sus constancias. Les vamos a dar seguimiento, no desesperen. Les agradecemos su paciencia y los invitamos a nuestra cuarta edición de Medical Expo, que se va a llevar a cabo aquí en Guadalajara, Jalisco, del 17 al 19 de mayo del presente año. Entonces, doctor, pues si gusta dar unas últimas palabras, de antemano nosotros le agradecemos muchísimo. No, pues muchas gracias por la invitación, y quisiera que pues vean lo maravilloso de la medicina crítica, que salva vidas, en este caso en especial en la paciente obstétrica, y si una mamá no se muere, evitamos que se fracture. Gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos.